Muy bien. Hoy día vamos a hablar de la terapia láser. Este es un equipo láser de arseniuro de galio. Tiene una longitud de onda de 906 nanómetros. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que está dentro del espectro de la luz infrarroja. De ahí también que a este tipo de láser se le llama láser de luz infrarroja, ¿ya? Por su longitud de onda. El láser es esto, ¿ya? Aquí adentro vamos a encontrar este diodo semiconductor, ¿no?, de arseniuro de galio, el cual, cuando se hace pasar una energía eléctrica, ya estimula las polaridades de los diodos, positivos y negativos, se generan huecos energéticos y posteriormente a eso se rellenan esos huecos energéticos generando la excitación, ¿no es cierto?, del material y emitiendo una cierta cantidad de fotones que tienen una longitud de onda conocida, ¿no es cierto?, en este caso 906 nanómetros, ¿ya? Asegurando de que todos los fotones que van a salir por esta punta son y tienen la misma calidad, o sea, son todos monocromáticos, todos tienen la misma longitud de onda, todos están en fase tanto temporal y espacial y por lo tanto tienen direccionalidad, ¿ya? Que son las características esenciales, ¿no es cierto?, de esta luz amplificada mediante emisión estimulada de radiación, conocida comúnmente como láser, ¿ya? Y ese es, al final, es el acrónimo de láser. Einstein fue el precursor, digamos, de esto, pero obviamente la aplicación del láser en medicina viene mucho, mucho más adelante. El equipo láser, este en particular, se aplica siempre en contacto con la piel del paciente, ¿ya? Asegurando que el equipo esté perfectamente perpendicular con la zona que yo quiero tratar, y se hace funcionar presionando ese botón, ¿ya? O sea, ustedes colocan el láser, apretan el botón y el láser funciona. Si ustedes quieren ver el láser, se tienen que poner unas gafas especiales que detecten luz infrarroja, porque si no, no van a ver nada. Entonces, no cometan el error, o más bien dicho, torpeza, de mirar a ver si la cosa funciona, porque lo más seguro es que con eso van a generar un daño irreparable en la retina, ¿ya? Y vamos a tener problemas importantes, ¿no es cierto?, en la visión, ¿ya? Muchos equipos láser lo que traen es una especie de puntero, así como el puntero que uno usa para hacer las clases, ¿ya? Es lo mismo, que tú ves la luz roja, pero esa luz roja no es el láser. Como ya les dije, este es un láser de infrarrojo, por lo tanto, no se ve, ¿ya? No se visualiza. Las características de este láser están acá, ¿ya? Vienen anotadas acá. Es un láser tipo 3B. Los láseres se clasifican desde el láser tipo 1 hasta el láser tipo 4. El tipo 4, ¿no es cierto?, son los láseres de alta potencia y los que son peligrosos para la salud de las personas, ya que pueden, no pueden, ya que provocan daños cuando son mal utilizados. El láser 3B es el que en nivel de potencia le sigue al láser tipo 4, ¿ya? Por lo tanto, ese es un láser que en potencia puede provocar daños en el paciente, ya puede provocar daños en la persona, por lo tanto ya requiere cierto nivel de cuidado y de protección. Es muy importante cuando nosotros hacemos aplicaciones láser usar dispositivos protectores oculares, ¿ya? Se colocan unas gafas que lo que hace es proteger al terapeuta y también a la paciente de cualquier accidente producto de la reflexión de las láser sobre la piel del paciente o sobre algún elemento, ¿no es cierto?, que pudiera reflejar el láser, ¿ya? Ahora, su aplicación generalmente es muy fácil, pero en este equipo en particular es súper compleja, ¿ya? ¿Por qué se los digo? Normalmente en los equipos láser uno lo que hace es programar lo que yo les anoté ahí en la pizarra, ¿ya? Uno coloca la densidad de energía, ¿ya? Si yo quiero, por ejemplo, dolor, normalmente estoy entre los 2 y los 8 joules centímetro cuadrado. Si quiero regenerar un tejido, entre los 8 y los 12, etc., ¿ya? Entonces, yo voy a la máquina, quiero aplicar 8 joules centímetro cuadrado. Me pregunta la máquina normalmente si quiero hacerlo en modalidad de barrido o en forma de punto, y en función de eso, la máquina automáticamente me calcula el tiempo. En este equipo, ya eso no pasa. En este equipo, yo lo único que tengo claro es cuál es la potencia de pico de la máquina, o sea, la potencia máxima, y nada más.
Por lo tanto, tengo que proceder a calcular todos los parámetros que son necesarios para llegar a determinar el tiempo de aplicación. Y como ustedes lo ven en la pizarra, ahí tenemos ya la fórmula clásica para determinar tiempo, ¿ya? Que hace la relación entre energía y potencia. Y en el láser se ocupa, particularmente en este láser, que es un diodo semiconductor y por lo tanto normalmente se aplica de forma pulsada, ya que se calientan bastante. Entonces usa la fórmula de potencia media, que habla de la potencia de pico, o sea, la potencia máxima de la sonda, por el tiempo del pulso, ¿ya? Y por la frecuencia. El tiempo de pulso lo conocemos mirando nuevamente, vamos acá, y ahí aparece 155 nanosegundos. Eso es lo que demora, o ese es el ancho de pulso que tiene la sonda láser. Si yo no tuviera ese valor acá, tendría que ir a buscarlo al manual del fabricante, ¿ya? Y ahí tengo una foto del manual del fabricante por si acaso, por si se nos olvida el dato, ¿ya? Los demás valores aparecen aquí en la máquina. ¿Cómo programamos el láser? Nosotros podemos programar el láser esencialmente de tres formas. Por objetivo, por lista de indicaciones o directamente en el manual o el menú, perdón, de aplicación láser, ¿ya? Que está ahí, que tiene ese signo como de luz de sol, ¿ya? Con una línea al lado. El láser además tiene un dispositivo de seguridad. Todos los láseres tienen estos dispositivos de seguridad. Unos son más que otros, algunos usan llaves, otros usan llave más clave, otros usan una llave más un dispositivo que tú tienes que enchufar a la máquina para que el equipo funcione, pero todos en general tienen bastantes requisitos de funcionamiento. Por ejemplo, si yo aquí selecciono el láser, pero yo giro la llave, se bloquea. Entonces yo por más que quiera usar el dispositivo láser, no se puede, y si ustedes se fijan, la luz indicadora del láser está apagada. Cuando yo vuelvo a encender el manual, ahí recién me dice que la sonda láser está activa. Cuando está en luz verde, significa que no está aplicando láser. Cuando se enciende la luz, que debiera ser roja, pero aquí es naranja, ¿ya? Significa que yo estoy aplicando láser, ¿ya? Y eso es lo único que yo voy a tener como signo para saber que yo estoy aplicando el láser. ¿Por qué? Los láseres funcionan bajo tres efectos terapéuticos: fotoquímico, fotoeléctrico y fototérmico, ¿ya? Este láser no tiene efecto fototérmico, ya que su potencia de emisión es tremendamente baja. Al no tener efecto fototérmico, el paciente realmente no percibe, no siente absolutamente nada. Y además no ve nada. ¿Me entienden? O sea, es como que esto está apagado o está prendido y da lo mismo, porque yo no voy a ver, nunca ven esto, ¿ya? No van a ver absolutamente nada, ni el paciente va a ver nada, ni va a sentir nada, ¿ya? Solamente tenemos que confiar que estamos haciendo la aplicación del láser porque se enciende la luz roja o luz naranja en este caso, ¿ya? Ahora, volvamos atrás. ¿Se fijan? Esa es la tecla Enter para ingresar y esa es la tecla de volver atrás. Como les decía yo, podemos entrar por objetivo. Vamos ahí donde dice objetivo, botón al lado de objetivo. Y ahí aparece terapia láser. ¿Se fijan? Entonces voy donde dice terapia láser y me pregunta, ¿qué quiero hacer yo? Quiero trabajar a nivel doloroso, o sea, disminuyendo la sensación de dolor o la intensidad del dolor, o mejorando la función celular, que en otras palabras es regeneración tisular, ¿ya? Que son, yo les diría, las dos grandes funciones que tiene el láser, ¿ya? Hoy en día los láseres han, digamos, aumentado bastante su potencia de aplicación, por lo tanto ya estamos usando láseres de alta potencia, o sea, láser tipo 4, en aplicaciones de fisioterapia. Hasta hace unos 10 o 15 años eso no era posible y solamente existían láseres de baja potencia. ¿Cuál es la gran limitación técnica de este tipo de láser? Es su profundidad de penetración. Este láser tiene profundidad de penetración máxima de 1 centímetro. Por lo tanto, la estimulación cutánea es... La estimulación cutánea es alta,
¿ya? Por lo tanto, si yo tengo un dolor, por ejemplo, en esta zona y genero radiación con el láser, sí voy a lograr ya disminuir la sensación de dolor por la estimulación de los receptores cutáneos. Pero si yo tuviera, digamos, la causa del daño está generada, por ejemplo, por un esguince, un ligamento roto, un músculo, y está más de 1 centímetro, claramente no voy a llegar. Entonces, por eso es que aparecieron los láseres tipo 4 en fisioterapia, y hoy en día tenemos láseres que funcionan a 12, a 30 watts de potencia con penetraciones de 12, 15 centímetros, ¿ya? De tal forma que llegamos prácticamente a cualquier tejido. Este trabaja su potencia máxima de 70 miliwatts de potencia, o sea, 0,07 watts. ¿Ya? Es muy bajito, por lo tanto, genera que la penetración sea poca, hay una pobre penetración y al mismo tiempo los tiempos necesarios para tratar a los pacientes son bastante altos. ¿Ya? Normalmente lo que uno hace es calcular el tiempo por punto de aplicación. Este es un dispositivo que se usa por punto de aplicación. ¿Ya? Y el área de este láser es de 12,9 milímetros cuadrados. ¿Ya? O sea, estamos hablando de un área de aplicación bastante pequeña. Y es un poco la razón de ser del láser. Esta concentración de mucha energía en un punto muy pequeño, ¿no es cierto?, para generar la estimulación. Si eso lo llevamos a cuestiones más prácticas, tenemos que pensar que si un tejido tiene 1, 2, 3, 5, 6 centímetros, ¿cuántas veces lo tenemos que irradiar para poder abarcar la totalidad, ¿no es cierto?, del área lesionada? Y aquí hay que ser súper claros con eso, del área lesionada, no del tejido completo, porque si yo abarco todo el tejido, claramente voy a tener que estar eternamente colocando láser. Una aplicación que en esta máquina, por ejemplo, puede durar 20 minutos, 24 minutos, en un equipo de los nuevos son 10 segundos, 5 segundos. ¿Ya? Entonces hay diferencias prácticas en cuanto a su aplicación, lo cual no quita que un láser sea mejor o peor desde el punto de vista de su efecto terapéutico. Este láser de arsenuro de galio puede ser igual de efectivo en el control del dolor que, por ejemplo, el láser neodymo YAG de 1064 nanómetros, ¿ya? Que tiene también un campo de luz infrarrojo, que tampoco se ve, pero que tiene 30 watts de potencia. Entonces, ahí yo perfectamente puedo tratar un esguince profundo, por ejemplo, en una cadera o una bursitis de cadera, yo sé que voy a llegar y no voy a tener problemas, o un dolor del piriforme y voy a llegar al piriforme porque el láser me permite llegar a ese tipo de profundidad. Este, lamentablemente, no. Ahora, acá les he mostrado una forma. Si ustedes se fijan y observen bien el menú, por favor, porque cuando yo presiono, dice lesión de piel, lesión articular, lesión muscular, lesión tendinosa, lesión neurológica, que son generalmente los usos más habituales de este tipo de láser. ¿Ya? Pero miren el detalle. Cuando yo coloco de piel, ¿ya? ¿Qué es lo que me ofrece áreas pequeñas y áreas grandes, ¿no es cierto? Pero me da diferentes sondas. ¿Ya? Esta sonda es la 543. ¿Ya? Si ustedes presionan, entran a el manual o menú de tratamiento, donde ve que el tiempo de tratamiento es de 1 minuto 30 segundos por punto. 1 minuto 30 segundos, ahí, fijo. ¿Ya? Con una frecuencia de 3000 Hz o 3 kHz. ¿Ya? Si volvemos, por ejemplo, ahora vamos a un área más grande, siempre tienen que seleccionar la de 543 porque si no, la otra sonda no va a funcionar. ¿Ya? Fíjense el detalle, cambió la frecuencia, el tiempo sigue exactamente igual. ¿Ya? Pero, a ver si son observadores, ¿qué pasó con la potencia? Aquí estamos aplicando 15 miliwatts. ¿Se fijan? Y en la anterior estábamos usando 8 miliwatts. Entonces, por eso bajó la frecuencia, pero aumentó la potencia, por lo tanto se compensó un
digamos, un valor por otro, y por eso el tiempo resulta ser el mismo. Si yo quiero ya no hacerlo por objetivo, sino que ir a la lista de indicaciones, yo tengo que buscar acá todos los que dicen LA, ¿ya? LA es láser. Entonces, por ejemplo, artritis reumatoide tiene una aplicación en láser. Artritis, que generalmente eso es artrosis, no es artritis, ¿ya? También tiene una aplicación. Por ejemplo, en artrosis, se fijan, ahí está la profundidad de penetración. 0,5, 1 centímetro como máximo, ¿ya? En estadios agudos o subagudos. Por ejemplo, veamos qué es lo que nos muestra en agudo. 1 minuto de aplicación, 10 miliwatts, 4, ¿no es cierto? 4 kilohertz. ¿Ya? Esas son aplicaciones que la máquina trae. Ahora, si yo no quiero usar ninguno de los parámetros preestablecidos, yo sencillamente entro al menú láser y acá yo debo, ¿no es cierto?, jugar con los valores, con las frecuencias. Normalmente las frecuencias se utilizan alrededor de los 5 kilohertz o 5000 Hz de ahí hacia abajo, ¿ya? Lo cual eso me va a ir generando variaciones en la potencia del láser, y por ende voy a tener que ir modificando el tiempo. Y esas modificaciones las tenemos que llevar a cabo, ¿no es cierto?, matemáticamente. Y eso es como lo único más engorroso del uso de esta máquina. Como les decía, en las otras máquinas no es necesario. En las otras máquinas ustedes van directamente en donde dice energía total, uno ingresa el número 8, 4, 12, lo que uno quiera, y automáticamente la máquina les dice el tiempo. Acá no. Acá nosotros tenemos que calcular el tiempo en función de los parámetros que yo quiero colocar, ¿ya? Que ese parámetro es energía. Entonces, yo digo, bueno, para generar, por ejemplo, 4 joules centímetro cuadrado en este dispositivo, ¿ya? ¿Qué es lo que debiera generar? Voy y vuelvo. Plumón, plumón. Entonces, por ejemplo, ya tenemos un sujeto que tiene un dolor agudo, ¿ya? Entonces, para ese dolor agudo de origen articular, podemos utilizar entre los 4 y los 8 joules centímetro cuadrado. Hay una paradoja en láser que dice que mientras menos energía, mejor el efecto, ¿ya? Así que por eso son tan bajitos los niveles energéticos. Entonces, por ejemplo, vamos a usar 6 joules centímetro cuadrado para tratar un dolor, por ejemplo, la témpora mandibular, que es tan de moda, y ahí se usa mucho este tipo de láser. ¿Cuál es el área de tratamiento? El área de tratamiento es el área de la punta del láser, que en otras palabras es de 12,9 milímetros cuadrados, pero esto está en centímetros. Entonces tenemos que transformar los 12,9 milímetros a centímetros, ¿ya? Entonces yo sé que si tenemos 0,129 centímetros cuadrados, ¿ya? Y eso lo dividimos por la potencia media. Ahora, ¿cuál es la potencia media? Primero tengo que saber con qué potencia voy a aplicar la máquina. Entonces, por ejemplo, yo la quiero aplicar con una frecuencia de 5000 Hz o 5 kHz. Ya, cuando selecciono esa frecuencia, me da una potencia máxima de 13 miliwatts. ¿Ya? O sea, voy a esta fórmula. Entonces, ¿qué es lo que tengo? La potencia máxima, 13 miliwatts, o sea, 0,013 watts. Luego, tiempo de pulso. ¿Cuánto dijimos que era el tiempo de pulso? 155 nanosegundos. O sea, es
0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, me faltan 5 números. ¿También o no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Y por la frecuencia, que es 5000. Bueno, el resultado de esto es el tiempo que yo debo programar en el equipo. A ver si alguien hace el favor de sacar el calculito. Y si quieren aproximen los valores para que no sean tantos números. El resultado va a ser en segundos por si acaso. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ceros. Sería 7.600. 7.600. 120 minutos. Dos horas. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Para que no sean tantos los minutos, lo que uno hace es jugar con la potencia. Subes la potencia, porque al subir la potencia, este valor se hace más grande. Al hacer ese valor más grande, tú bajas el tiempo de exposición. Y ojo, que ese tiempo es por un punto. Y eso se debe subdividir en muchos elementos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este tipo de láser? ¿Por qué este láser hoy día se usa poco o definitivamente no se usa? Uno, su potencia es muy baja, por lo tanto la profundidad de penetración es muy mala. Los tiempos de la terapia son extremadamente largos, lo cual hace que sea poco práctica su aplicación. No es que no sirva, ¿ya? Porque hay algunos que dicen, no, el láser no sirve. No, mentira, si el láser sirve, ¿ya? Pero tenemos que darnos el trabajo de hacer buenos cálculos, de si tengo que estar 20 minutos por punto, tengo que estar los 20 minutos por punto, lo cual hace que el tratamiento se haga extremadamente largo, ¿ya? Y un poquito dificultoso. La técnica de aplicación del láser es súper sencilla. Necesito que alguien se coloque en la camilla, por favor. Y prefiero que esté acostadito. Acostada. Imaginémonos que tenemos una tenosinovitis estenosante de Kerbein. Y queremos hacer una terapia láser para disminuir el dolor que siente ella en su pulgar, ¿no es cierto? Cambia el lado. Ya. Entonces, lo primero, como en toda técnica de fisioterapia, es identificar cuál es la estructura, ¿ya?, que genera dolor. ¿Molestáis? ¿Ahí? Estoy yendo aquí. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿También? ¿Ahí? Pero más, ahí no tanto. Ya. O sea, ahí tenemos la base, ¿no es cierto?, del primer hueso metacarpiano. ¿Ahí es donde más te duele? O sea, en el fondo de la tabaquera es donde hay mayor cantidad de dolor. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué estructura nerviosa tenemos ahí? ¿Qué nervio? El radial, ¿no es cierto? Nervio radial. Entonces, como toda esta zona corresponde a la inervación sensitiva del radial, yo podría hacer una estimulación directa sobre el nervio en este punto para generar una depolarización o repolarización de la membrana celular del nervio, de tal forma de que éste deje de transmitir, ¿ya? Entonces, para eso, yo podría seleccionar aquí normalmente la distancia entre un punto y otro no puede superar más allá de 2 a 3 centímetros, ¿ya? Entonces, como es una vía tan pequeña, yo perfectamente podría trabajar solamente con
un punto bien localizado en la zona más sensible. Aquí puedo hacer dos cosas, o me doy el trabajo largo, o me voy al trabajo corto, e incluso acá puedo ir directamente a la lista de objetivos, alivio de dolor, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo puntos de dolor miogénico, o sea, generado por el músculo, o puntos de dolor neurogénico. Entonces yo quiero trabajar sobre el nervio, y ahí me da 30 segundos de aplicación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Identifico, ¿no es cierto? ¿Ahí duele? Ya. Coloco la sonda láser. No levanto la sonda por ningún motivo. ¿Ya? No, porque si no les puedo dar con láser a ustedes. ¿Ya? Acuérdense que la luz de este láser no se ve. Entonces yo puedo activarlo, algo del láser se puede reflejar y como no estamos con gafas, podemos sufrir perfectamente un daño ocular. Entonces, la idea es el láser perpendicular a la zona de la terapia. Fíjense que ahí está la luz verde encendida, ¿ya? Y ahora yo activé el láser. Y la paciente no debiera sentir absolutamente nada. Y aquí la máquina, fíjense, está disminuyendo el tiempo, pero fíjense la energía total que estábamos suministrando. La máquina lo cuenta. Claro, la máquina te va indicando cuánta energía estamos suministrando. ¿Ya? Y en ese pulso de láser de 30 segundos solamente suministramos 308 millijoules, o sea, 0,3 joules. Y lo ideal es llegar por lo menos a 6, 4, 6, 8 joules. ¿Ya? Entonces, claramente esta aplicación la debemos repetir varias veces hasta alcanzar, ¿no es cierto?, la energía suficiente para realmente generar una disminución importante del dolor. Por eso es que se hace poco práctica la sesión, sobre todo si estamos en un lugar, como se lo digo siempre, en donde se atienden muchos pacientes de forma simultánea, y yo estoy obligado a tener que usar el láser, bueno, nadie me obliga a usar el láser, es por mi criterio, ¿ya? Pero si yo lo quisiera usar, tendría que tener, ¿no es cierto?, o un ayudante o citar al paciente prácticamente exclusivo en ese momento, porque definitivamente no voy a poder estar con ella y con otro paciente al mismo tiempo, ¿ya? Pero así de sencillo es aplicar el láser. Ahora, yo intencionadamente lo cargué un poquitito para que se den cuenta dónde lo aplicamos, ¿ya? Entonces yo perfectamente podría colocarlo al lado, ¿ya? Para hacer un segundo punto, ¿ya? Y incluso un poquito más arriba para hacer un tercer punto, ¿ya? Si ustedes se dieron cuenta, y esto véanlo, lo voy a hacer rapidito para que... Miren, si yo aprieto el botón disparador, y no se ve nada, ¿no es cierto? Porque no se va a ver nada. Ahora, ¿estoy emitiendo láser? Y este aparato, si no digamos, funciona el láser, la máquina me lo diría inmediatamente. Ese es un lector de láser. Entonces, cuando ustedes lo acercan ahí y aprietan el botón disparador, si la sonda no funcionara, me daría un mensaje de error. Así que está buena, está operativa. Pero el problema es que tiene una potencia muy bajita. Eso es todo el tema con el láser. ¿Preguntas, consultas? Pero sí, hay que mantener todo el rato el botón apretado. Sí. ¿Y duele? No, para nada. Si espérense. El botón es, miren, apriételo. Si el botón es hiper blando. No, es blandito. Es prácticamente uno lo coloca encima y con el peso del segmento tú ya hundes el botón. Ahí lo bloqueé, así que para qué. ¿Ya? Entonces ahí se hace la aplicación. Miren, tomen la sonda es livianita. No es un instrumento, digamos, pesado como...
Ahora, claro, estar 20 minutos ahí es un poquito tedioso, es fome, se va a cansar la extremidad, por lo tanto también uno tiene que tener una buena postura, ojalá un buen apoyo para el antebrazo, para evitar, digamos, recargarse demasiado. ¿Ah? No, no es necesario, porque la verdad los equipos lo tienen acá y todos los equipos van a tener características similares, pero al mismo tiempo distintas. ¿Ya? Entonces todos los equipos te informan esto. Así que no es necesario. Miren, yo le saqué. No, ese no es mi teléfono. Voy a buscar mi teléfono porque yo le saqué una pequeña foto al manual de la máquina. Por si acaso se me olvidaba alguno de los parámetros técnicos de la sonda, pero después me acordé que los tenían ahí. Entonces, ¿dónde están esas cosas? Ah, no, lo subí a mi correo. Tan. No. Miren, se fijan, ahí está, en sonda, el modelo 434, ahí está la distancia de riesgo ocular nominal, energía por impulso, pico de actuación, potencia máxima media, frecuencia, duración del impulso, 50% del pico de potencia, superficie de apertura del rayo láser, divergencia del rayo, de 10 a 45 grados. Ahí están los 155. Claro, Aparecen en el... exactamente. Ah, Claro, y esa es la sonda 543, porque la 545 es diferente, ¿te fijas? verdad que Y mira, ya la 545 tiene otra, si bien es cierto, es el mismo láser, tiene la misma longitud de onda, pero la duración del impulso es menor, fíjate, la potencia también es diferente, o sea, tiene diferencias entre una sonda y otra. Por eso es que uno siempre tiene que estar, digamos, viendo esas características. Si es que no están en la máquina, los tienes que buscar en el manual. Porque es la única forma de saberlas. Nadie se sabe todas esas cosas de memoria, porque es imposible. Ahora, lo que no puede pasar es que ustedes no sepan para qué se usa el láser, o cuáles son los efectos, o a qué se refiere el efecto fotoeléctrico, fotoquímico, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Ya? Que son efectos propios de la fototerapia. En líneas generales, la fototerapia tiene efectos eléctricos, químicos y térmicos. Y el láser, o la radiación láser, es la única que tiene los tres. Por ejemplo, el infrarrojo es térmico, la luz ultravioleta es químico. ¿Se fijan? De alguna forma todos tienen alguna injerencia biológica, ¿ya? Pero su forma de actuar en la luz ultravioleta es más química, en el infrarrojo es más térmico, y el láser las tiene todas. Contraindicaciones generales que están asociadas a cualquier contraindicación del aumento metabólico, igual que todas las otras técnicas. La contraindicación importante es no aplicarlo sobre los ojos. Vuelve a aparecer la contraindicación relativa del embarazo, ¿ya? Ahí claramente no sé en qué condiciones tú decidirías aplicar un láser en un útero, es como que no, aparte que ni siquiera vas a llegar, así que Pero en otra parte, que está embarazada, no pasa absolutamente nada, porque esta es una terapia puntual, o sea, el efecto ocurre inmediatamente debajo de la punta del láser. No pasa nada ni hacia el lado, ni hacia arriba, ni para ninguna parte. Así que ahí no va. Claro, por ejemplo, si tú tienes un área cancerosa y aplicas láser, corres el riesgo de que eso se disemine mucho más, o si tienes un tumor, ¿no es cierto? Entonces ahí claramente no se hace. Como te digo, aplicarlo sobre los ojos tampoco, ¿ya? Pero prácticamente no tiene muchas contraindicaciones propias de la técnica. Ahora, en los láseres de alta potencia, lo que hay que cuidar mucho es no quemar. Porque ese es un láser que, a diferencia de este, es desfocalizado.
Eso quiere decir que la energía no se concentra en un punto, porque si concentramos toda la energía en un punto, vamos a cortar inevitablemente. Entonces, ese láser tú no lo aplicas así, no lo aplicas en punta, sino que lo mueves. Lo mueves. Lo mueves, lo estás moviendo, digamos, de forma lineal. ¿Ya? Lo mueves de forma lineal o lo puedes mover de forma circular. ¿Ya? Normalmente la forma lineal se utiliza para estimular el tejido, o sea, reparación, y la forma circular se usa para el dolor, para, digamos, centrarte en un punto, en ese punto más doloroso. Entonces ahí tú haces la aplicación del láser. Pero no se aplica en punto, porque si tú lo aplicas en punto, cuando saques el láser va a tener un hoyo. Y en ese láser en particular, el paciente siente calor. ¿Ya? Siente calor. Y si se te pasa la mano con la energía, va a sentir dolor directamente. Así que no es como no es como que tú lo prendes y no hace nada. No, al otro lo prendes, o te quema, o te molesta. O lo que tiene que sentir, que es una sensación de calor suave, agradable, no dolorosa, ¿ya? Y además de eso, tú tienes la certeza de que estás aumentando en promedio entre 1 a 3 grados Celsius la temperatura del segmento. Por lo tanto, el aumento metabólico es bastante alto. Por ende, está contraindicado en procesos agudos, porque en ese momento no necesita. Entonces ahí se aplica con mucho menos potencia, en una modalidad pulsada, para evitar, digamos, el aumento de la temperatura. Y claramente en patología crónica lo aplicas con toda su potencia para estimular, digamos, la respuesta inflamatoria. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿No? ¿Quedó claro? ¿Ya? Muy bien. Quiten la máquina si la quieren miguetear.